circuito eléctrico siempre va a existir tres elementos fundamentales: una fuente de voltaje, una resistencia y la corriente que se está generando en dicho circuito. Sin embargo, de los tres elementos, el más importante es sin duda la fuente de voltaje, la fuente de fuerza electromotriz, que se representa por medio de este símbolo. La fuente de fuerza electromotriz es el elemento que ejerce la fuerza para poder mover los electrones, que a su vez van a generar la corriente en el circuito, de forma tal que sin FEM no habría corriente y no funcionarían los circuitos. Bueno, con estas FEMs, fuentes de fuerza electromotriz, existen básicamente dos tipos. Los voltajes que pueden suministrar son voltajes directos y voltajes alternos, de forma tal que para el voltaje directo se representa como un VCD, voltaje, y subíndice CD, voltaje directo, y su símbolo es este de aquí. Como tú puedes observar, son dos líneas paralelas, una más grande que la otra. La línea más grande representa el valor positivo y la más chica el terminal negativo. Entonces, la característica también con respecto a la salida de esta fuente de voltaje es de que su voltaje siempre se mantiene constante, siempre es el mismo, y normalmente siempre se configura para que el voltaje sea positivo. Muy bien. Entonces, aquí tengo un ejemplo de fuente de voltaje directo, que pueden ser pilas, baterías, eliminadores, todo aquello que tenga polaridad. Entonces, aquí tengo una pila de 9 volts, que es un ejemplo de una fuente de fuerza electromotriz. De voltaje directo, claro. Tenemos nuestro terminal positivo y negativo. Y vamos a ver cómo poder tomar la lectura de este fuente de voltaje directo. Lo primero que necesitaremos es un multímetro, y con ese multímetro, ya sabes, el terminal negro se conectaría en la entrada COM, y el terminal rojo, pues dado que queremos medir voltaje, lo tendremos que conectar en aquel elemento, en aquel plug donde venga una V de voltaje. Listo. Una vez que están ya conectados, tendríamos que mover nuestro selector a la sección de voltaje. En este caso tenemos dos tipos de voltaje: un voltaje con dos líneas paralelas, una continua y otra punteada. Este es el voltaje directo. Y también hay otra sección de voltaje donde viene acompañado de una línea ondulada que representaría el voltaje alterno. En este caso, como queremos un voltaje directo, queremos medir el voltaje directo, vamos a hacer uso de esta sección. De igual forma, pues si nosotros no sabemos el valor de la fuente de voltaje, tendríamos que comenzar con el rango más alto. Sin embargo, pues una pila de 9 volts, ya sabríamos que no se pueden pasar de 9, así es de que me voy directamente a 20 volts. Ahora bien, conectamos y cuidamos la polaridad, el rojo en positivo, el negro en negativo. Conectamos y nos da un valor de 9.36 volts, 9.35 volts. Ok, ahora quiero que notes como si yo le bajo el rango a mi instrumento me da un 1. Ya sabes que siempre queda 1 o L, algunos lo manejan como L. Nos está diciendo que el rango es insuficiente y tenemos que subir. Entonces ahí lo tenemos, 9.34 aproximadamente. De igual forma, si yo me excedo con el rango, pues cada vez que me voy excediendo más, va perdiendo exactitud la lectura. 10, 9.4, pues más o menos 9.33, 9.34. Entonces, mientras más adecuado es el rango, más exacta es la lectura. Ahora, si en un momento determinado yo me llegara a equivocar y pongo al revés las puntas de mi multímetro, no pasa absolutamente nada. Lo único que pasaría es de que el valor del voltaje sale negativo y me estaría diciendo que conecté mal a mis puntas de multímetro con respecto a la polaridad de la fuente. Ok, entonces eso sería con el voltaje directo. Ahora, ¿qué hay con el voltaje alterno? El voltaje alterno tiene como característica que su valor de voltaje cambia a través del tiempo, pero aparte de que cambia a través del tiempo, cambia también de polaridad respecto al tiempo, de manera tal que en un instante es positivo, en otro instante es negativo, un punto determinado. Bueno, los símbolos para el voltaje alterno son normalmente unos circulitos con dos líneas, positivo y negativo, que estarían mandando la señal y la tierra, y dentro de este circulito se pone el dibujo, el tipo de señal alterna que está suministrando. Pueden ser señales alternas senoidales, cuadradas, triangulares, etc. Bueno,
Para poder medir el voltaje alterno, lo que tendríamos que hacer es pasarnos con nuestro selector al voltaje alterno. Ya tenemos terminal negro en COM, terminal rojo en voltaje, y tendríamos que medir una fuente de voltaje particular. Aquí la más cercana que tengo es este multicontacto, y entonces veamos. Como tú puedes observar, tenemos aquí una línea más grande que la otra. Si yo le conecto en un punto determinado, me da 119.7 volts, y si la invierto, me da también cercanamente lo mismo. Hay pequeñas variaciones por la construcción del instrumento, pero normalmente me da lo mismo y me da positivo. Eso es porque, como te acabo de mencionar, esta señal alterna, pues en un instante determinado sus valores de voltajes van cambiando de positivo a negativo alternadamente. Muy bien, eso será todo por el momento.